Licenciado, muy buenos días. En este momento voy a hacer conocer sobre las corrientes eléctricas aplicadas en la vida cotidiana. Pero más antes, mi nombre es profesor Natalio Titirico Ticona, por lo cual voy a enfocarme ya cómo en la vida diaria se aplican las corrientes eléctricas, en dónde, cuándo y cómo. ¿Ya? Por lo cual, primeramente voy a empezar con este mensaje de quién, del científico Albert Einstein, donde nos dice que el movimiento es una medicina para crear el cambio físico, emocional y mental. Desde luego que sí, realizar el movimiento nos ayuda en muchas cosas. Primero, en el cambio físico, exactamente. En el cambio emocional. En el cambio mental. Entonces, lo recomendable es realizar movimiento, hacer ejercicios físicos, hacer ejercicios emocionales. ¿Ya? Anteriormente vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? Lo vemos aquí, la definición de la corriente eléctrica, donde nos dice: las corrientes eléctricas son entendidas como el flujo de la carga eléctrica que se debe recorrer en un material y se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal del corriente se le denomina la intensidad de la corriente eléctrica. Tiene que haber el movimiento de la carga eléctrica. Por ejemplo, cuando nosotros conectamos, ya, queremos mirar televisión, necesariamente tenemos que conectar en un interruptor y por mediante el cable va moviéndose lo que es la carga eléctrica. A eso me refiero. Un ejemplo sería, por ejemplo, nosotros tenemos una batería, queremos conectar un foco, lo conectamos, pero si la batería está cargado a 9 voltios, la intensidad, el brillo del foco va a ser bien clarito. A eso se llama intensidad. Si va a estar descargado la pila o la batería, la intensidad va a ser bajo y el foco va a prender medio oscuro. ¿Ya? Como lo vemos en la gráfica, ¿no? Una pila donde tiene su polaridad, polo positivo, polo negativo. Ya lo conectamos, necesariamente tiene que prender. ¿Sí? Y también vamos a hablar sobre tipos de corriente eléctrica. Existen en la vida cotidiana dos tipos de corriente eléctrica: corrientes continua y corriente alterna. ¿Ya? Aquí vemos en la imagen, en la primera imagen es la corriente alterna, donde no presenta polaridad, y por debajo tenemos lo que es una corriente continua, donde presenta la polaridad. Vayamos con la definición de la corriente continua, que nos deja entender. Corriente continua, dice, presentan su polaridad polo positivo, polo negativo, exactamente, ¿ya? Pero ¿qué materiales presentan la polaridad? Aquí vemos, primer ejemplo, lo que es la pila, la batería, donde presenta la polaridad, ¿ya? Un ejemplo claro. Aquí tenemos que distinguir cuál lado es positivo y cuál lado es negativo. Si quiero prender una linterna, si voy a colocarlo al lado negativo, al lado positivo, necesariamente la linterna no va a prender. Tenemos que describirlo, ¿sí? Bien identificar cuál lado es positivo y cuál lado es negativo. Corriente alterna, donde no presenta la polaridad. Ya aquí vemos un poste de aluminio en sí, ¿no? O de que está armado. Ejemplo claro de la corriente alterna. No presenta la polaridad, no se distingue, no tiene polaridad. Donde nosotros vemos en el diario vivir, ¿ya? Cuando queremos
mirar un televisor, lo agarramos el cable, conectamos al interruptor, y ahí no describimos cuál lado es positivo, cuál lado es negativo. Y también existe, no vemos en la instalación del domicilio prácticamente. Por otro lado, también vamos a describir, ¿sí?, ya, sobre la construcción de los materiales educativos y su experimentación. Ya conociendo qué son las corrientes eléctricas, qué es la carga eléctrica, necesariamente ya tenemos que promover, ¿no?, de construir los materiales eléctricos. Por ejemplo, mi persona, hemos trabajado con los estudiantes la construcción de los materiales educativos y su experimentación. Ya, muchas veces los estudiantes ya conocen términos científicos, carga eléctrica o los circuitos, pero no comprende fácilmente qué funciones cumplen los diferentes dispositivos. Pero mediante la construcción de los materiales, el estudiante se da de cuenta cómo se construye. Aquí lo vemos, ya un generador eléctrico, un cautín, alicate, aquí están los LEDs, también vemos un disco, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos nosotros promovido hacia una educación productiva, implementando o construyendo diferentes materiales educativos para mejorar también lo que es el aprendizaje más que todo. Por último, termino con esto, licenciado, ya. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. El quien quiere se construye y el quien quiere se destruye. Es muy cierto. Ya. Cada uno sabemos, ¿no? Somos dueños de nuestra personalidad. Si nosotros queremos construirlo, tenemos que hacer buenas cosas. Pero tenemos que ser optimistas, ¿no?, positivistas, porque hoy en día estamos en un mundo de competencias y no hay que destruirse, siempre hay que apuntarse a la buena construcción. Bueno, con eso termino. Muchas gracias, licenciado.